Hola, profe. ¿Cómo les va? Bien, usted. Ah, bien, también, todo bien. Esto estábamos viendo la última clase, ¿cierto? Ahí está. Ok. Ya fijamos las dos pruebas, ¿cierto? Y además de las dos pruebas tenemos 5 controles que son sorpresas. Ya también les dejé el texto guía. ¿Ya? Y el horario que va a ser de las pruebas. ¿Ya? Que va a ser los miércoles. ¿Qué vamos a ver hoy día? Hoy día vemos la clasificación de señales. ¿Ya? Y esto es con lo que generalmente nosotros comenzamos, ¿ya? Que existen varias clasificaciones de señales. Yo creo que esto lo vieron en, ¿cómo se llama la asignatura? Herramientas, ¿cierto? Tenemos señales continuas y discretas. Y discretas. Y tenemos señales análogas y digitales. Entonces, jóvenes, ¿qué es una señal continua? Yo les pregunto a ustedes, ¿qué es una señal continua y qué es una señal discreta? ¿Quién me dice? Una señal continua se supone que no tiene discontinuidades ¿Ya? ¿Dónde? en todo tiempo. ¿Ya? Y una señal discreta se supone que, eh, eh, como el mismo lo dice, discontinua, pero en el sentido de que eh, es una señal, pero tiene un inicio y un final. La discreta. Sí. ¿Ya? ¿Qué dice el resto de los compañeros? Señales continuas. La primera, ¿cierto? No tiene discontinuidades. Continuidades. ¿Y la otra? Se supone que sí. ¿Ya? ¿Qué significa que no tenga discontinuidad? Que todo el eje X tiene un reflejo en el eje Y. A ver, ¿y qué es lo que es el eje X? El tiempo. Ah, ok. O sea Entonces, que en todo tiempo todo punto del tiempo hay un valor en el eje Y. en todo tiempo hay valor en Y. El eje del tiempo, la hora. Pero en realidad la definición correcta es que una señal continua, ¿cierto? No tiene discontinuidad, ¿ya? O sea, el eje del tiempo es, no sé si ustedes conocen esta definición, es denso. ¿Qué significa que sea denso? ¿Les suena que lo que era denso? Recuerden, dado un intervalo de tiempo. Por ejemplo, T1, T2. ¿Cuántos puntos hay intermedio? Respuesta, ¿cuánto hay? Infinito. Infinito, muy bien. Infinitos.
infinitos para una señal continua. Entonces, ¿cuánto va a haber para una señal discreta? Mientras que para una señal discreta, ¿cuánto hay? Finitos. Hay una cantidad finita. Finita. ¿Ya? Recuerden que no estamos hablando aquí de la continuidad que se ve, ¿cierto? Como se ve en matemáticas. Porque si una función, matemáticamente, una función, por ejemplo, g de t, es continua, ¿cuándo? ¿Se recuerdan? De matemática. Cuando la definición matemática era una señal continua. Ah, que una predicción tiene que tener una imagen, algo así. Que un No, valor del eje tiene que tener una cosa del eje. no. Que una función continua. Esa propiedad que dices tú, que para un instante de tiempo, ¿cierto? Tenemos un valor de amplitud con relación 1 a 1, es la definición de función. ¿Ya? Una función g de t, para nosotros una función va a ser una señal. Lo mismo. ¿Ya? ¿Por qué usamos la letra G y no F? Porque nosotros el F lo usamos para frecuencia. ¿Ya? Nosotros aquí vamos a hacer gráficos en el tiempo y en frecuencia. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a usar la letra siguiente que es G. ¿Ya? Pero matemáticamente, una función es continua. Matemáticamente. ¿Cuándo? ¿Se recuerdan? El concepto de continuidad. ¿Qué pasa con G de t? Échale en memoria, a ver. Este de aquí es tiempo discreto. ¿Ya? Y el otro se entiende que es tiempo continuo. ¿Se acuerdan de la definición de, o, no o nunca lo vieron? Que es una señal continua o continuidad de una señal. Aquí me escriben en el chat. Amplio. No es yo lo dije, pero debe ser en delantito. Sí, ya, que no estoy pendiente. Ahora está pendiente del chat. Ya. Entonces, ¿se recuerdan o no? ¿Lo vieron o no? De hecho, sí, profe, yo lo vi 2 veces, pero se me olvidó un poco. Que hace rato que lo di. Sí, entiendo. ¿Qué pasa si nosotros en Google le ponemos una función continua es diferenciable, ¿ya? O derivable? Y ahí uno entra, ¿cierto? A función derivable. ¿Ya? Es derivable. O sea, podemos calcular la derivada. No tiene salto. ¿Ya? Entonces, ¿por qué yo saco esto, ¿cierto? Del baúl de los recuerdos. ¿Ya? Porque uno se puede confundir. ¿Ya? Cuando uno habla de señales continuas y discretas, ¿ya? Se está refiriendo a tiempo discreto, tiempo continuo. ¿Ya? En el fondo, una señal continua discreta hace referencia al dominio tiempo, ¿ya? Si es tiempo continuo, la señal es continua. Que no tiene nada que ver, ¿cierto?, con la definición matemática de una función, se dice derivable o continua, porque esta definición hace referencia
referencia al recorrido, ¿ya? Es decir, AG. Pues ahí está la gran diferencia. La idea es que no se puedan confundir, ¿ya? Porque nosotros vamos a hablar directamente de señales continuas o señales discretas, pero una señal continua de dominio continuo, ¿ya? Puede ser que no sea derivable, ¿ya? Porque la definición de derivada, ¿cierto? O de continuidad, que uno le dice continuidad, está referida al recorrido, ¿ya? ¿Duda, consulta? Estos son conceptos súper básicos, ¿ya? El otro que me interesa harto es señal digital y analógica. ¿Qué es una señal analógica? Una señal analógica es, ustedes me dicen, una señal análoga, ¿no? Es lo escucho, jóvenes. Se supone que una señal continua ¿Dónde? ¿Ya? en el tiempo. Es que esa sería una señal continua, ¿ya? ¿Qué es una señal análoga? Por electrónica digital, profe, según lo que vi ahí, una señal análoga es como lo que toma un sensor, pero es una señal que toma un sensor, pero que no está de forma binaria. Y en cambio una señal digital es una señal que está de la forma binaria, ya transformada a algo. Sí, está muy cerca, pero en rigor nosotros, por ahí alguien lo dijo, aquí si se fijan, la primera clasificación de señales continua y discreta ya hace referencia al dominio tiempo. Por lo tanto, una señal analógica y digital, ¿ya? Aquí hacemos referencia a qué, más o menos lo dijiste, pero esto hace referencia al recorrido, ¿no? Entonces uno va a ver las amplitudes de la señal. Entonces la analógica es aquella que tiene infinitos valores. O sea, ¿ya? Entre G de T1 y G de T2, ¿cuántos puntos hay? Hay infinitos valores. Infinitos. ¿Ya? Si se fijan, es muy parecido al anterior, ¿ya? Pero en la definición de discreto y continuo, uno ve el tiempo, ¿ya? En el caso de aquí de analógico digital, uno va a ver valores del recorrido, ¿ya? Entonces una señal analógica es aquella que tiene infinitos valores de amplitud, le vamos a colocar. ¿Ya? Mientras que una señal digital, ¿qué es lo que es? Vamos a tener valores finitos de amplitud. ¿Ya? La pregunta que yo le hago ahora, ¿una señal discreta puede ser analógica o es digital? ¿Cómo, profe, dijo? Una señal continua, ¿ya? ¿Puede ser digital o es analógica? Aquí lo anotan. Una Una señal señal continua puede ser analógica. continua es analógica o digital. Esa es la pregunta. ¿Mm? Analógica. ¿Qué dice el resto? Analógica. Analógica. ¿Qué dice el resto? Analógica. Analógica. Miren, puede ser cualquiera de los dos. O analógica o digital. ¿Por qué pasa eso? ¿Ya? Porque recuerden, la señal discontinua está definida solamente en el tiempo. ¿Ya? Nosotros solo podemos tener una señal continua, ¿cierto?
que puede ser o digital o analógica, ¿ya? Porque la definición de analógico digital está referido a la amplitud, ¿ya? No al tiempo. ¿De acuerdo? Entonces aquí uno podría preguntar exactamente lo mismo, pero al revés. Una señal discreta ¿es continua o digital? Básicamente la misma pregunta. Y ustedes me responden. Una señal discreta ¿es continua o digital? Siguiendo la misma lógica, podría ser ambas, ¿o no? Exactamente. Porque recuerden, discreto es solamente tiempo discreto, ¿no? Puede ser analógico o digital. Porque nosotros aquí la pregunta está orientada a la amplitud, ¿no? Dice una señal discreta, ¿ya? Y nosotros asociamos lo discreto a un intervalo de tiempo donde hay finitos puntos, ¿ya? Pero la señal puede ser continua o digital, ¿no? ¿Les queda más o menos claro, no? Por ejemplo, esto lo voy a sacar del libro, ¿ya? Esta señal de aquí, ustedes me dicen, ¿qué tipo de señal es? Y esta de acá, yo creo que se ve bien. Ambas señales son ¿de qué tipo? Recuerden que las clasificamos, ¿no? Y la clasificación, recuerden, es respecto al tiempo. Ambas señales son si se fijan, uno tiene que ver el eje, perdón, uno tiene que ver este eje, ¿cierto? Ese. Entonces me decía, Ronnie está hablando, ¿no? Sí, Entonces, dígame, tal vez era discreto, dije yo. ambas son discretas, ¿cierto? Porque uno ve que hay puntitos, ¿cierto? Y entre uno, si uno fija un intervalo, por ejemplo, aquí, ¿ya? Aquí un intervalo de tiempo, y aquí el otro, ¿ya? Uno dice, bueno, entre este intervalo de tiempo hay 1, 2, 3, 4 puntos. Acá va a pasar lo mismo. En este intervalo va a haber 3 puntos, ¿ya? Como eso es un conjunto finito entre dos intervalos de tiempo, porque estamos viendo solamente el eje del tiempo, ambas señales son discretas, ¿ya? Obviamente aquí uno podría después añadir y decir, bueno, hay una señal que es digital, ¿ya? Y hay otra señal que es no digital, analógica. ¿Cuál sería cuál? Para esa clasificación, ¿cierto? Uno lo que tiene que ver ahora es la amplitud, ¿ya? Entonces, como uno ve las amplitudes que son discretas, aquí uno dice, claro, tenemos infinitos valores entre uno y otro. Esta sería analógica y esta sería digital. Considerando digital, ¿cierto? Dos o más valores discretos. Aquí tenemos solamente dos. Tenemos ese valor que supongamos más uno y el otro que es menos uno. Digital está referido a la amplitud, ¿ya? Dos valores de amplitud. Y no hay más. Acá en el fondo podemos observar que la señal, ¿cierto? Va a subir, ¿cierto? Y aquí viene del infinito, esto sube al infinito, por lo tanto tenemos infinitos valores. Infinitos valores de amplitud, porque recuerden que la clasificación de continua o digital es respecto a la amplitud. ¿Ya? Entonces, ambas señales son discretas. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Consultas? Entonces, fíjense, ¿qué pasa si hacemos esto? Y ponemos esto otro. La señal, ¿cierto? Yo no cambié nada de la amplitud.
esta señal sigue siendo digital y esta de aquí sigue siendo analógica. ¿Qué es lo único que cambié? ¿Qué es lo único que cambié, muchachos? Que ahora son continuos respecto al tiempo. Exactamente. Muy bien. ¿Ya? Ambas son continuas. ¿Se fijan? Entonces esa es la clasificación. Nosotros podemos tener tiempo continuo, tiempo discreto. Al tener tiempo discreto tenemos señal discreta. Al tener tiempo continuo tenemos señal continua. ¿Ya? Continuo, continuo, discreto, discreto. Digital analógico. Analógico tenemos infinitos valores de amplitud, como lo mencionaba Ronnie, creo que era un sensor que está midiendo, ¿cierto? O una señal digital. Puede ser otro sensor, por ejemplo un fotodiodo, que mide encendido, apagado, encendido, apagado, encendido, apagado. Pero tenemos dos valores de amplitud. O en general, dos estados. Nosotros somos más digitales, ¿cierto? Sistema digital y todo eso. Tenemos dos estados, encendido, apagado, encendido, apagado. ¿Ya? Entonces, la señal puede ser o discreta o continua, o analógica, continua, o analógica, discreta, o digital, continua, o digital, discreta. ¿Ya? Por lo menos para el día de hoy yo creo que es importante tener esto súper claro, porque nosotros lo que hacemos aquí es trabajar con señales, ¿ya? Y las señales tienen esta particularidad. Ahora, fíjense que estas dos señales, yo las voy a encerrar aquí, estas dos de aquí, ¿ya? Son digitales, ¿no? Una es discreta y la otra es continua, pero ambas son digitales, ¿ya? Pero digital, a mí en realidad me gusta agregar, ¿cierto? Porque si uno compara y dice que tenemos dos señales, por ejemplo, esta de aquí y la de acá, que son continuas, claro, podemos tener dos señales continuas, pero ¿cómo podemos diferenciar una de otra? ¿Ya? Aquí me gusta siempre recalcar que esto tiene que estar asociado, ¿ya? Se asocia a información digital, ¿ya? Por eso estos son digitales. Por ejemplo, la información digital básica, ¿cuál es? Bits 1 y 0, nada más. O encendido apagado, ¿ya? Si esta señal tiene que estar asociada sí o sí a un bits 1 y 0, ¿ya? Acá se ve, pues tenemos dos amplitudes. Acá se ve, tenemos dos amplitudes, ¿ya? Pero una discreta y la otra digital. ¿Ok? ¿Dudas, consultas, muchachos? Todo claro por ahora, profe. Esto lo habían visto en alguna parte, ¿no? Eh, Creo que sí, creo que lo recuerdo de herramientas de análisis de señales. Perfecto, ¿ya? Entonces ahora lo reforzamos. Otra clasificación es respecto al periodo. Tres. Tenemos señales periódicas y no periódicas. Yo creo que esta ya es más fácil. ¿Cuándo una señal es periódica? Periódica. Una señal es periódica cuando no es periódica, ¿no? ¿Cuál es la definición de señal periódica? Cuando un, un patrón se va repitiendo, un patrón de una señal se va repitiendo. Perfecto. Durante un intervalo de tiempo, que ese intervalo de tiempo siempre es el mismo. Algo así, ¿cierto? Nosotros decimos, aquí tenemos un patrón, ¿cierto? Que es repetitivo. Y además, tenemos en este caso un instante de tiempo o intervalo de tiempo t sub 0, ¿ya? En el cual nosotros logramos ver que siempre el t sub 0 es igual. Eso es importante. Y el t sub 0 pasa a ser el periodo en el tiempo, ¿ya? Entonces, en el tiempo nosotros encontramos un patrón repetitivo que siempre tiene la misma duración. Esa es la definición completa, ¿ya? Pero básicamente eso. Y la que no es periódica es donde no se puede encontrar, ¿cierto? Un intervalo de tiempo, t sub 0, periodo, donde la señal se repita, ¿ya? Entonces, básicamente, eh, lo tienen, yo creo que es bastante natural, ¿cierto? Ahora, no olvidar que podemos tener una señal periódica discreta continua, ¿ya? Eso es importante. Estamos viendo solamente
el tema del tiempo, ¿ya? No podemos decir una señal periódica digital, por ejemplo, ¿ya? Pero sí analógica, ¿ya? Podemos tener una señal periódica entonces de tiempo continuo, tiempo discreto, porque estamos viendo el tiempo. De respecto a la amplitud, vamos a tener señales periódicas solamente con las señales que no son digitales, ¿ya? ¿Y por qué pasa eso? Porque aparece la siguiente clasificación, que es 4, determinística, o señales determinísticas, y señales aleatorias. ¿Ya? Entonces, una señal, ¿qué es lo que es una señal determinística? ¿Se recuerdan? Este es un claro ejemplo de señal determinística. ¿Y por qué pasa? ¿Por qué es determinística? Porque nosotros vemos esa señal, ¿cierto? Y decimos, claro, aquí tenemos una ecuación que determina los valores de amplitud para todo instante de tiempo. Bueno, aquí es súper fácil. Aquí la función delta, ¿cierto? Si no lo recuerdan, la función delta es 0 para todo instante de tiempo, excepto 0, donde la amplitud es infinita, ¿ya? Y por su parte, una señal aleatoria, ¿qué es lo que es una señal aleatoria? No tiene una ecuación que relacione, ¿cierto? Tiempo y amplitud. No podemos escribir una ecuación, ¿ya? Ejemplo de señal determinística. Aquí tenemos un delta, ¿ya? Volviendo a las clasificaciones anteriores, una señal determinística puede ser fácilmente una señal continua, ¿ya? Analógica, ¿ya? Y periódica, o no periódica, ¿ya? Sin embargo, la señal aleatoria para lo que ya hemos visto, solamente aleatoria. Digital, ¿ya? Señal continua y también puede ser discreta. Discreta. Este es un ejemplo, ¿ya? Como señal aleatoria, la señal digital es un ejemplo. Otro ejemplo que es el más utilizado. ¿Cuál es el otro ejemplo bien utilizado que hay para una señal aleatoria? Otro ejemplo es ruido, ¿ya? El ruido es un ejemplo de señal aleatoria, porque nosotros no sabemos, ¿cierto?, que viene, que no viene. ¿Por qué una señal digital, ¿cierto?, puede ser aleatoria? O es aleatoria en realidad. Aquí tenemos una señal digital, aquí tenemos una señal digital continua y discreta. Nosotros podemos asociar ciertos valores de amplitudes. Y podemos decir, miren, aquí nosotros tenemos un valor digital 1, aquí tenemos un valor digital 0, aquí tenemos un valor digital 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, ¿ya? Entonces nosotros tenemos representado todos los valores que hay en la señal. Ah, voy a poner el último que es 0. ¿Ya? Entonces en este caso podemos decir que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 bits, ¿ya? Representados por una señal. La pregunta es, ¿qué pasa con el 16? ¿Qué valor tiene? ¿Qué me puede decir? ¿Qué valor tiene? ¿Qué valor es el siguiente?
ceros, ¿no? ¿Cómo me dijo? Que no escuché. Cero. 0. Y si es 0, ¿por qué no puede ser 1? Recuerden que tenemos solamente dos valores, ¿ya? Usted me dice 0 y yo digo 1. ¿Cuál de los dos es más probable que sea? En realidad puede ser 0 o 1 y no se sabe. Lo único que sabemos nosotros, ¿qué es lo que sabemos nosotros? Que tenemos una probabilidad asociada, ¿ya? De hecho, tenemos una probabilidad de que sea 0, que sea 0, o una probabilidad de que, ¿cierto?, ese valor sea 1. Probabilidad para que sea 0, probabilidad para que sea 1. Y yo le pregunto, ¿cuánto vale la probabilidad de que el siguiente bit, el número 16, sea 0? ¿50? ¿No le escuché bien? ¿Me escuché 50, no? Sí. 50. 50% de probabilidad de que sea 0 y 50% de probabilidad de que sea 1. Exactamente. Correcto. ¿Ya? Tenemos solo dos valores. Como dicen en estadística, tenemos dos eventos probables. ¿Ya? Y que sea uno, que sea el otro, es como el caricido de la moneda. ¿Ya? Si recuerdan en estadística, esto son variables aleatorias discretas. ¿Ya? Pero no vamos a enredar con eso todavía. Entonces tenemos la probabilidad de que el siguiente valor sea o 0 o 1. Si va a ser 0, la amplitud de la señal va a ser negativa. Si es 1, va a ser positiva. Como no se sabe, ¿ya?, esta señal es aleatoria. Porque no podemos determinar el siguiente valor con exactitud. A diferencia de la analógica, nosotros tenemos una ecuación, por ejemplo, la de acá, ¿cierto? Una ecuación que me dice que para cada instante de tiempo yo conozco el valor. ¿Ya? Acá no. Entonces ya tenemos dos ejemplos, uno que es la señal digital y el otro lo que es la señal aleatoria. Y la señal digital solamente porque no conocemos su ecuación que describa, ¿cierto?, el comportamiento futuro de los valores que va a tener la señal. Entonces les consulto, ¿queda claro alguna duda? ¿Dudas, consultas, jóvenes? ¿Cómo se vería una señal de ruido? Una señal de ruido se vería así, ¿ya? Esta es de MATLAB. Recuerden que vamos a usar harto MATLAB. Este es un ejemplo de ruido, ¿no? Aquí dice, bueno, ruido blanco, media cero, debe ser estándar 2. Pero esos detalles los vamos a ver más adelante. Entonces tiene un comportamiento aleatorio, no sabemos qué valor tiene. Si hablamos de estadística, ¿cierto?, desde el punto de vista de probabilidades, esta es una variable aleatoria continua. La digital es una variable aleatoria discreta. ¿Ya? ¿Dudas, consultas, jóvenes? Ninguna por ahora, profe. Perfecto. Yo les tengo que informar que lamentablemente me tengo que retirar. Vamos a dejar la clase hasta aquí, ¿ya? En todo caso está grabada y yo más tarde le informo por WhatsApp donde quedan el link de YouTube, ¿ya? Así que si no hay ninguna otra consulta, nos estaremos viendo la próxima semana, jóvenes. Igual estudien estos conceptos, ¿ah? Porque a veces se olvidan, ¿ya? Y los vamos a ir usando todo el resto del semestre. ¿Ya, muchachos? Vale, profe. Listo, Que muchachos, esté que bien. tengan, y ustedes, que estén muy bien, cuídense, pásenlo bien el fin de semana. Gracias. Profe. Chao, Seguro, Ya, profe. chao, que estén. Chau, chau. chao.